Bueno, ahora continuamos. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que se podía analizar un sistema en donde todas las variables cambian al mismo tiempo y que eso nos resultaba una fórmula distinta? Ahora se las voy a demostrar. ¿Está bien? Imaginemos este sistema. El sistema siempre es un sistema cerrado, siempre la masa permanece constante. ¿Está bien? Eso me canso de repetirlo, pero hay que recordarlo bien. Siempre la masa permanece constante. En el sistema ni se agrega ni se pierde gas ideal. Tengo el sistema inicialmente en el punto A y evoluciona hasta llegar a B. Veamos cuáles son los parámetros que se mantuvieron constantes. Ninguno, solo la masa. ¿Está bien? Inicialmente tengo una temperatura A, un volumen A y una presión A. Y cuando el sistema evoluciona, llega a una presión B, una temperatura B y un volumen B. Las tres variables cambiaron. ¿Cómo lo analizo? Bien, veamos lo siguiente. En algún momento a mí me dice algo sobre cómo es que evolucionó el sistema de A a B. No me dijo nada. El sistema podría haber hecho cualquier camino. Podría haber dicho, bueno, yo para ir de A a B, hago este camino. ¿Podría ser? ¿Me dijo algo sobre? No, solo me está contando el inicio y el final, el A y el B. Pero también podría haber tenido algunos caminos un poquito más ordenados. Veamos sobre uno. Si en lugar de ir directo de A a B, pasó por un punto intermedio en donde primero realizó un proceso isotérmico hasta este punto C, que tiene la misma presión que B y tiene un volumen C. Y después sí, hizo un proceso. ¿Cómo sería este proceso? ¿Quién se acuerda? Es un proceso a presión constante. Los procesos a presión constante se denominan procesos isobáricos. ¿Está bien? Entonces tenemos un primer camino de A a C, donde tenemos un proceso isotérmico. Y un segundo proceso de C a B, donde tenemos un proceso isobárico. Este era a temperatura constante y este es a presión constante. ¿Ok? Sí. Bien. En el proceso isotérmico, ¿lo puedo analizar con el sí, en el proceso isotérmico, como en todos los procesos isotérmicos, yo puedo plantear que P por B es igual a constante. ¿Cierto? Si P por B es igual a constante, tengo que la presión en A por el volumen de A es igual a la presión de C por el volumen de C. ¿Conozco la presión de C? Sí, es la misma presión de B. Así que en lugar de poner presión de C acá, ¿puedo poner directamente presión de B? Sí, puedo poner directamente presión de B. Yo conozco mi sistema inicial y final, conozco la presión, la temperatura y el volumen tanto de A como de B. ¿Qué es lo único que no conozco acá? Lo único que no conozco acá es el volumen de C. Por lo tanto voy a despejar y voy a decir ¿qué le molesta? PB. ¿Cómo pasa para el otro lado dividiendo? Porque acá está multiplicando. Entonces me queda que la presión de A por el volumen de A sobre la presión de B es igual al volumen de C. ¿Ok? Por ahora lo dejo ahí. Vamos a analizar el segundo proceso, el proceso isobárico. En el proceso isobárico, lo que se mantiene constante es la presión, por lo tanto,
tengo que el volumen sobre la temperatura es igual a constante. A ver dónde puedo seguir. Necesito ver. Escribir. Lo puedo escribir acá. Entonces, tengo que. Voy de C a B. El volumen de C sobre la temperatura de C es igual al volumen de B sobre la temperatura de B. ¿Correcto? Bien, veamos un minuto dónde está C. C está sobre esta curva. Por lo tanto, C, ¿a qué temperatura está? A la temperatura de A. ¿Lo ven? C está en esta isoterma, porque C viene a ser un proceso isotérmico a temperatura constante de A a B. Por lo tanto, la temperatura de C es la temperatura de A. Entonces ponemos lo que ya sabemos, el volumen de B lo conocemos, y la temperatura BB, pongan que la conocemos, y la temperatura de C, entonces, ¿cuál es? Es la temperatura de A. ¿Y el volumen de C? ¿Qué habíamos calculado? Habíamos dicho que el volumen de C era presión de A por volumen de A sobre presión de B, ¿verdad? Entonces tenemos que, en lugar de poner volumen de C, que no la conocemos, ponemos presión de A sobre volumen de A sobre presión de B. Y esto lo ordenamos un poquito. Esto en matemática es lo mismo que el producto, la división del producto. ¿Está bien? Esto en matemática es presión de A por volumen de A dividido dos cosas que se están multiplicando. Presión de B, no necesito poner, por temperatura de A es igual a volumen de B sobre temperatura de B. Reordenemos un poquito. A ver si me queda lugar para reordenar ahí. No me queda mucho lugar para reordenar ahí. Vamos a tratar de... Bueno, sí, de abajo me queda lugar. Reordenemos un poquito. Dejemos de este lado todo lo que tenga que ver con el punto A. Y este que tiene que ver con el punto B. Si esto está acá dividiendo, ¿cómo pasa para el otro lado? Pasa multiplicando. Muy bien, entonces me queda la presión de A por el volumen de A sobre la temperatura de A es igual al volumen. Perdón. Lo voy a escribir un poquito más acá, porque si no se va a chocar de acá. Voy a mover esto. Así me queda. No tengo problema de quedar. Entonces me queda presión de A por volumen de A sobre temperatura de A. Y es igual, esto pasa multiplicando, presión de B por volumen de B sobre temperatura de B. Lo que significa, lo que quiere decir, que no importa cuál sea el camino que yo elija para pasar entre A y B, siempre voy a poder llegar a una expresión de este tipo. Pues les invito a ustedes a probar a hacer otros caminos. ¿Está bien? Otros caminos para llegar a B. Pueden hacer primero un isobárico y después un isotérmico, hacer un isocórico y después un isobárico, hacer muchos procesos. Los que quieran, intenten, anímense a hacer alguno más. Van a ver que siempre van a llegar a una última expresión de este tipo. Lo que quiere decir que no importa cómo es que evoluciona el sistema, solo me importa el estado inicial o el estado A y el estado final, el estado B, para analizarlo. Y que debido a que estamos frente a un gas ideal en un sistema cerrado, podemos concluir que las relaciones de las leyes de los gases se traducen en una única ley siempre y cuando la masa permanezca constante. Conociendo alguna de las variables puedo encontrar, puedo predecir, puedo inferir qué va a ocurrir con otra variable. ¿Está bien?